Alejandro Ruiz sabía que tenía que marcharse de allí cuanto antes. Tenemos muerte justificada, le espetó Carmen López, la presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización Las Encinas. Estoy llamando a la policía. Algunas personas te empujan solo para ver hasta dónde te doblas. Carmen López decidió comprobar si yo me rompía. Su herramienta fue una llave maestra de la comunidad. Su objetivo: mi camión. Su error fue creer que yo era de los que se quiebran. Todo empezó aquella tarde bajo un sol abrasador que hacía temblar el asfalto de las calles impecables de Las Encinas. Lo primero que vi fue un destello de metal barato donde no debía estar, clavado en la puerta de mi Ford F-100 rojo cereza del 72. Aquel camión no era solo 4 ruedas y un motor. Era una cápsula del tiempo. Un clásico americano forjado en amistad y sellado con una promesa. Mi mejor amigo Leonardo y yo lo rescatamos del patio trasero de una granja abandonada en Toledo y pasamos 3 años convirtiendo óxido en trueno. Cada llave, cada nudillo roto era un testimonio de un lazo que la guerra había terminado pero no pudo borrar. Aquel V8 no solo funcionaba, rugía con un barítono de pura libertad. Un sonido que Laura habría adorado. Y Carmen intentaba silenciarlo. Su marido Arturo estaba a su lado. Una sombra engreída tras su estela imponente. No me miraba a mí. Evaluaba mi camión con ojos de buitre que acaba de ver carroña fresca. Dejé que la puerta corredera de la terraza se cerrara de golpe. Un sonido deliberado en el silencio del barrio. Una advertencia. ¿Algún problema? ¿Carmen? Pregunté con voz serena. Una calma que había tardado años en dominar cuando lo único que quería era rugir. Ella se giró. No con sobresalto, sino con el movimiento lento y deliberado de una reina dirigiéndose a un plebeyo. Alejandro. Precisamente iba a buscarte. Este vehículo, señaló con desprecio, viola gravemente los estatutos estéticos de nuestra comunidad. Es un clásico. Carmen. No una violación. Y está aparcado en mi plaza privada. ¿Plaza privada? Replicó con condescendencia. Está sujeta a las normas que firmaste al comprar. Esto no es un taller de aficionados. Es una urbanización de alto standing. El camión debe guardarse en garaje o desaparecer. Estaba en el garaje, respondí. Y mi paciencia empezaba a agrietarse. Lo estaba encerando. ¿Eso también está prohibido? Arturo eligió ese momento para intervenir. Las normas protegen el valor de nuestras propiedades. Alejandro. Carmen está autorizada por la Junta a tomar medidas. Incluido el traslado al depósito municipal. La amenaza era clara: paga las multas. Obedece o te quitamos lo que es tuyo. Mis manos se cerraron en puños. Sabía que no se trataba de valores inmobiliarios. Era un juego de poder. Mi camión. Símbolo de todo lo ruidoso. Orgulloso e individual. Era un dedo medio alzado a su mundo de beis y conformidad. Y ellos venían a cortarlo. Si ponéis una mano encima de ese camión para moverlo, os vais a enfrentar a algo más que un estatuto, dije, bajando la voz. ¿Es una amenaza? Los ojos de Carmen brillaron. Eso era exactamente lo que quería, una reacción. Una excusa. Es un hecho, contesté. Y esa llave que llevas es inútil. Tiene cerradura de seguridad personalizada. Su sonrisa se tambaleó. Metió la llave con fuerza. No giró. Lo intentó de nuevo, apoyando todo su peso. Con un crujido sordo y patético. La llave se dobló. Silencio. Su rostro pasó del blanco al rojo en un segundo. El fracaso público. La desafiante autoridad delante de mí.
Fue más de lo que pudo soportar. Arrancó la llave rota y, con un gruñido gutural, hizo algo que jamás esperé, cogió su carpeta gruesa de papeles y autoimportancia y la descargó como un bate contra el lateral de mi camión. El golpe seco de plástico contra metal fue feo y afilado. Dejó una larga cicatriz blanca en el guardabarros rojo cereza. Una herida abierta. En ese instante algo dentro de mí se volvió frío y quieto. La rabia seguía allí. Pero ahora era un punto diamantino de enfoque. Ya no era acoso. Era agresión. No me moví. No hablé. Solo la miré. Mi silencio la desestabilizó más que cualquier explosión. Al ver que no conseguía provocarme a una confrontación física, cambió de táctica. Sacó el móvil. Su rostro se arrugó. La voz se le quebró. Y montó la actuación de su vida para el operador del 112. ¡Auxilio! Por favor. Envíen ayuda. Mi vecino en el número 17 de las Encinas me está amenazando. Es un hombre muy grande. Se ha vuelto violento. Soy la presidenta de la comunidad. Solo intento hacer mi trabajo y temo por mi vida. Colgó. En su rostro brillaba un triunfo venenoso. Creía que era su palabra contra la mía. Creía que acababa de escribir el final de la historia. Lo que no sabía era que mi cámara de seguridad había estado grabando todo el tiempo y yo estaba a punto de escribir un final muy diferente. Pensó que había ganado. Allí de pie en mi entrada. Teléfono en mano. Carmen lucía una expresión de triunfo puro y venenoso. Había tejido su cuento de mujer aterrorizada y hombre agresivo. Ahora solo tenía que esperar a que llegara la caballería y me llevaran. Creía que era su palabra contra la mía. Lo que no sabía era que mi cámara era un testigo silencioso y tenía memoria perfecta. Los siguientes 10 minutos fueron una masterclass de satisfacción engreída. Carmen y Arturo susurraban y señalaban, seguros de su victoria inminente. Yo me quedé en la terraza. En silencio. Dejando que mi ira se enfriara hasta convertirse en algo más duro. Más útil. Vi a don Manuel Herrera espiando por las persianas. El rostro lleno de preocupación. Pronto el lejano aullido de las sirenas se convirtió en un chirrido ensordecedor. 2 coches patrulla de la policía municipal se detuvieron en la acera. Sus luces pintando la urbanización con destellos rojos y azules. 2 agentes bajaron. Uno joven. Cara de pocos amigos. El otro mayor. Bigote canoso y ojos cansados de quien lo ha visto todo. Sargento Delgado. Decía su placa. Carmen corrió hacia ellos. Activando las lágrimas al instante. Gracias a Dios que están aquí. Agentes. Gimió. Señalándome con dedo tembloroso. Este hombre ha sido horrible. Me amenazó. Me acorraló. Temí por mi vida. Arturo añadió su parte del dúo, detallando cómo me había abalanzado sobre ellos. Cómo mi voz estaba llena de rabia. Fue una actuación excelente. Casi me la creí yo mismo. El sargento Delgado me miró. Luego al camión. Luego a Carmen. Señora, ¿qué ha ocurrido exactamente? Mientras ella repetía su historia fabricada. Bajé tranquilamente los escalones de la terraza con las manos visibles. Esperé a que terminara. Luego miré directamente al sargento. Eso no es lo que ha pasado, dije con voz firme. Ella intentaba forzar la entrada a mi vehículo. Al fallar. Lo vandalizó. Tengo todo el incidente grabado. Las lágrimas de Carmen se detuvieron un segundo. Sustituidas por indignación. ¿Grabado? Eso es ilegal.
No puede grabarme sin mi permiso. El sargento Delgado soltó un suspiro cansado. Señora. En esta comunidad no hay expectativa de privacidad en zonas como la entrada de una vivienda. Si tiene cámara en su propia casa. Es perfectamente legal. Se volvió hacia mí. ¿Tiene las imágenes? ¿Señor? Sí. Agente. Desde que ella se acercó al camión hasta la llamada al 112. Es alta definición. Saqué mi móvil. Abrí la app de seguridad y giré la pantalla hacia él. Vi cómo el rostro de Carmen se descomponía mientras el agente tomaba mi teléfono. Sus ojos saltaban del móvil a mí y a su marido. La grabación lo mostraba todo, ella intentando la llave. Yo pidiéndole que parara. Su enfado y el golpe con la carpeta dejando la raya. Y luego su llamada frenética y falsa al 112 donde mentía en cada detalle. El sargento la vio 2 veces. Me devolvió el teléfono y miró a su compañero. Que tomaba notas. El joven levantó las cejas y asintió ligeramente. Entonces el sargento se volvió hacia Carmen. Su tono amable desapareció. Reemplazado por algo plano y frío. Señora. Acabo de ver un vídeo del incidente. Su declaración no coincide con las pruebas. Lo que ha hecho es presentar una denuncia falsa. Es un delito grave. Hizo una pausa para que calara. Y además parece que intentó entrar ilegalmente en un vehículo y cometió vandalismo. La mandíbula de Carmen cayó. ¿Qué? No. Soy la presidenta de la comunidad de propietarios. Estoy autorizada a... No está autorizada a saltarse la ley, cortó el agente. Sin dejar espacio a réplica. Señaló el llavero en el suelo. ¿Son sus llaves? Ella asintió. Muda. Las confiscamos como prueba, dijo el agente joven. Guardándolas en una bolsa. Señora. Ponga las manos a la espalda. El color abandonó el rostro de Carmen. Arturo empezó a balbucear. No pueden hacer esto. ¿Saben quiénes somos? Tenemos amigos en el ayuntamiento. El agente lo ignoró por completo. Esposó a Carmen, que ahora guardaba un silencio mortal. El rostro una máscara de incredulidad y rabia. Le leyó sus derechos allí mismo. En la acera. Junto a mi hermoso camión rayado. Mientras la llevaban al coche patrulla. Ella me miró por fin. Si las miradas mataran. Yo sería ceniza. Los coches patrulla se alejaron. Llevándose a la reina de las encinas en una jaula fabricada por ella misma. Arturo se quedó allí. Perdido y furioso. Antes de escabullirse a su perfecta casa beige. Por un momento. Había ganado. Días después. Cuando el polvo se asentó y los abogados entraron en escena. Saqué el F100 a dar una vuelta para aclarar la mente. La raya en el guardabarros era un recordatorio constante y feo de la batalla. Al bajar la rampa de acceso a la M40. Pisé el freno. Durante un segundo el pedal se sintió blando. Bajó más de lo normal. Una sensación esponjosa y vacía antes de que los frenos agarraran por fin y el camión se detuviera bruscamente. Mi corazón latió con fuerza. Solo una burbuja de aire en la línea. Me dije. Camión viejo. Necesita purgar. Lo descarté como un capricho mecánico. Pero una semilla fría de duda se había plantado. Demasiada coincidencia. El mensaje real llegó 2 días después. No era una notificación de la comunidad. No era una carta de abogado. Era mucho más personal. Una de las ruedas del camión, una nueva, estaba completamente desinflada. Me arrodillé esperando un clavo.
No era un clavo. Era un corte profundo y furioso en el flanco. De 15 centímetros. Limpio y deliberado. No era vandalismo al azar. Era un golpe dirigido. Un mensaje en la oscuridad. Mi victoria. Mi llamada a la policía. Solo había escalado la guerra. No habían conseguido quitarme el camión con normas y mentiras. Ahora venían con cuchillos. Me levanté. La mente volviendo al pedal esponjoso en la autopista. Miré la pequeña lente oscura de la cámara de seguridad en mi casa. Tenía que ver las imágenes. Tenía que saber contra quién luchaba realmente. La visión de la rueda rajada me heló la sangre. Esto era un lenguaje completamente distinto. Las multas de la comunidad eran intimidación burocrática. Esto era una amenaza de callejón. Entré furioso. Las manos temblando ligeramente mientras abrí el vídeo en el portátil. La marca de tiempo, 2:17 de la madrugada. Allí estaba, una figura con sudadera oscura. Rostro oculto en las sombras. Moviéndose con rapidez y confianza deliberada. Sabía de las cámaras. Nunca miró arriba. Fue directo al camión. Se arrodilló y, en un movimiento fluido, clavó la hoja en el flanco de la rueda. Al levantarse para marcharse, su muñeca giró y, durante un segundo, la cámara infrarroja captó el brillo inconfundible de un reloj de oro pulido. Grande. Ostentoso. El mismo reloj que Arturo llevaba todos los días. Un símbolo de estatus hortera del que estaba tan orgulloso. La conexión fue instantánea y absoluta. El pedal blando no había sido un fallo. Había sido un ensayo. Un intento. La semilla fría de duda floreció en una certeza aterradora. Esta gente no solo intentaba echarme del barrio. Estaban dispuestos a meterme bajo tierra. Mientras procesaba esto, el brazo oficial de su operación volvió a la ofensiva. Carmen salió bajo fianza en cuestión de horas. Prueba de la profundidad de los bolsillos de Arturo. Entonces se abrieron las compuertas. Fue un asalto a base de papel. Llegó una carta con una nueva multa astronómica de 1.200 euros por crear un ambiente hostil en la comunidad. Otra de 250 euros por una grieta microscópica en la entrada que llevaba allí desde que compré la casa. Multas por setos desordenados y por una leve mancha de aceite donde aparcaba el camión. Estaba diseñado para ser abrumador. Una campaña implacable para sangrarme y hacerme sentir impotente. El golpe de gracia llegó una semana después por correo certificado. Era del abogado de la comunidad. Decía que tenía un saldo pendiente de casi 3.500 euros. Si no pagaba en 30 días. La comunidad colocaría un embargo sobre mi propiedad. Eso era todo. Ese era su objetivo final. Con un embargo, mi crédito quedaría destrozado. No podría vender. No podría refinanciar. Poseerían una parte de mi casa solo porque me negué a esconder un camión que guardaba los últimos recuerdos de mi mejor amigo. Aquella tarde vi a don Manuel Herrera en su jardín, cuidando sin ganas su colección de gnomos. Parecía más pequeño. Más frágil. Me acerqué a la valla. ¿Está bien? Don Manuel. Levantó la vista. Los ojos llenos de un miedo que nunca había visto en él. Vino a verme. Alejandro, susurró. La voz temblando. Arturo. No era por las multas a mis gnomos. Me dijo que si seguía relacionándome contigo, la Junta presentaría una denuncia ante los servicios sociales. Dirían que estoy senil. Que ya no puedo cuidarme solo. Amenazaban con quitarme la casa. La sangre se me heló.
Era un nivel de crueldad que apenas podía concebir. Amenazar la independencia de un anciano. Usar sus miedos más profundos como arma. Era monstruoso. En ese momento dejó de tratarse de mi camión, mi dinero o mi orgullo. Se trataba de defender a un buen hombre de una manada de lobos. Mis 10 años como policía militar me habían enseñado una cosa: no se gana una guerra luchando en los términos del enemigo. Ellos querían pelear con papel e intimidación. Yo iba a pelear con inteligencia. Convertí mi comedor en sala de guerra. Pasé noches enteras revisando registros públicos, actas de la comunidad y ventas recientes en la zona. Surgió un patrón. En los últimos 3 años, una docena de familias de la urbanización habían recibido de repente una tormenta abrumadora de multas, seguidas de amenazas legales. Y en pocos meses, cada una había vendido su casa muy por debajo del precio de mercado. El comprador en todos los casos era la misma sociedad instrumental, Encinas Inversiones. S.L. Encontré su domicilio social. No era una oficina. Era un apartado de correos en el pueblo vecino. El sábado siguiente pasé 4 horas en mi coche viejo vigilando aquella oficina de correos. Justo cuando iba a rendirme, lo vi. Arturo entró furtivamente. Sacó una llave. Abrió el apartado 214 y sacó un grueso fajo de cartas. Lo metió en su maletín y salió sin verme. Lo tenía. El tesorero de la comunidad. El que imponía las multas. Era quien recogía el correo de la empresa que compraba las casas de las personas a las que ayudaba a expulsar. Era un círculo criminal claro. Pero una foto en una oficina de correos no bastaba. Necesitaba entrar en su fortaleza. Necesitaba ver sus libros. Llamé al único hombre que podía caminar entre las paredes, mi viejo compañero del ejército. Diego. Diego. Necesito un fantasma, dije sin rodeos. Necesito que recuperes información. Sin preguntas. Hubo una pausa. Luego una risa baja. Suena a fiesta. Dime cuándo y dónde. El plan fue un caballo de Troya construido con el propio reglamento de la comunidad. Presenté una solicitud formal al comité de estética, que eran solo Carmen y Arturo, para pintar mi casa de morado metálico con franjas de carreras y colocar una estatua de águila calva de 3 metros en el jardín delantero. Como era de esperar. Exigieron una consulta presencial inmediata en mi casa al día siguiente. Estaban caminando directo a la trampa. La noche siguiente discutía en mi salón sobre las propiedades aerodinámicas de un águila de jardín con una Carmen furiosa y un Arturo exasperado. Mientras los mantenía ocupados. Diego, vestido de negro, se coló por la puerta trasera de su casa. Me lo contó después. La adrenalina. El silencio de la casa. Encontró el despacho fácilmente. Conectó su dispositivo de clonación al ordenador de Arturo. La barra de progreso avanzaba agonizantemente lento. 10%. 20%. Entonces oyó la puerta principal abrirse abajo. Diego se metió en un armario estrecho de abrigos justo cuando oyó pasos en la escalera. Arturo entró en el despacho. Diego contuvo la respiración, el corazón golpeándole las costillas. Oyó a Arturo revolver en el escritorio, murmurando sobre un maletín olvidado. Entonces sonó el teléfono de Arturo. Desde el armario. Diego escuchó su parte de la conversación. Voz baja. Conspiratoria. Morales. Soy yo. Sí. Sigue confidencial. El plan de la nueva salida de la autopista está cerrado. Bien. ¿Por qué el del camión? Alejandro. Se está convirtiendo en un problema real.
Puede que tengamos que acelerar las cosas por nuestra cuenta. No. No lo verá venir. Creerá que es un accidente. Arturo salió. Diego esperó. Contó hasta 100 antes de atreverse a salir. Cogió su dispositivo, 98% completo, y se escabulló en la noche. Más tarde. En la seguridad de mi garaje. Abrimos los archivos. Estaba todo allí. Peor de lo que imaginaba. Una carpeta llamada ISL contenía extractos bancarios que mostraban transferencias directas desde la cuenta de reserva de la comunidad a la sociedad instrumental. Mostraba los contratos de compra de todas las casas. Pero la verdadera bomba estaba en una subcarpeta llamada zonificación. Dentro había decenas de correos entre Arturo y el concejal Ricardo Vargas. Exponían toda la conspiración. Vargas pasaba a Arturo información privilegiada sobre un proyecto secreto del ayuntamiento para construir una nueva salida de la M40 a menos de 1 kilómetro de la urbanización. Una vez anunciada, los precios de las viviendas se dispararían. No estaban haciendo un pequeño timo de embargos. Estaban metidos en una conspiración criminal masiva para hacerse con una fortuna inmobiliaria que sabían que iba a convertirse en una mina de oro. Miré la pantalla. Las piezas encajando. La rueda rajada. El pedal blando. Las amenazas. Ya no se trataba de un camión. Se trataba de millones de euros. Y yo era el único hombre que había tropezado con su secreto. Sujetaba una bomba y la mecha ardía. El garaje estaba en silencio salvo por el zumbido bajo de la nevera de cervezas. Diego se había marchado horas antes. Pero las pruebas que sacó del ordenador de Arturo seguían ardiendo en mi portátil. Era un cáncer de hojas de cálculo. Transferencias y correos secretos. Un mapa detallado de codicia y corrupción. Los teníamos. La prueba era absoluta. Pero la euforia de la victoria que esperaba no llegó. En su lugar, un miedo frío y pesado se instaló en mi estómago. Ya no era una pelea de vecinos. No estaba solo contra una presidenta prepotente y su marido codicioso. Había tropezado con una conspiración criminal de alto nivel que involucraba a un concejal corrupto. Esta gente no solo me amenazaba con embargos. Habían planeado provocarme un accidente trágico en la autopista. Sujetaba una bomba y sabía que si daba un paso en falso, me estallaría en la cara. Mi mente recorrió las opciones. Cada una un camino diferente por un campo de minas. Camino A, la ruta segura. Pragmática. Ir a Arturo en privado. Mostrarle solo lo suficiente de las pruebas, un extracto. Una captura de correo con Vargas, para que supiera que tenía su destino en mis manos. Hacer un trato. Que retiraran todas las multas. Eliminaran cualquier amenaza de embargo y dejaran en paz a don Manuel y sus gnomos para siempre. A cambio, yo enterraba las pruebas. Ellos salían libres de sus crímenes y yo conseguía la paz que había venido a buscar. Camino B, la ruta justa. La que Leonardo habría tomado. Convertirme en denunciante. Llevar todo el disco duro al fiscal o a la Guardia Civil. Quemar su mundo corrupto hasta los cimientos. La justicia sería limpia y absoluta. Pero también pintaría una diana gigante en mi espalda. Sería el hombre que derribó a un político poderoso. Hombres como Vargas tienen memoria larga y amigos influyentes. El huracán que invitaría a mi vida podría destrozar todo lo que tenía. Necesitaba consejo de alguien sin implicación emocional. Llamé a Pablo. El hermano mayor de Leonardo. Era un abogado agudo y sin tonterías en Barcelona. Le expuse la situación de forma hipotética, omitiendo cómo conseguí los documentos. Estuvo callado mucho rato al otro lado de la línea. Cuando habló, su voz era grave.
Alejandro. Esto es más que una comunidad de propietarios pesada. El camino a. El trato privado. Resuelve tu problema y sigues con tu vida. Es autopreservación. El camino B. ¿Hacerlo público? Es lo correcto para la sociedad. Pero te consumirá. Estarás años en declaraciones y juicios. Tendrás que mirar por encima del hombro cada día. Tienes que hacerte una pregunta: ¿puedes vivir sabiendo que se salieron con la suya? Después de colgar. Fui al garaje y miré el F100. Las luces brillaban en el parachoques cromado. Pero mis ojos se clavaron en la fea raya blanca del guardabarros. Era un símbolo de su arrogancia. Una cicatriz que habían dejado en la memoria de Leonardo. Pasé los dedos por ella. ¿Podía vivir sabiendo que se salieron con la suya? Pensé en las otras familias que habían expulsado. La joven pareja que tuvo que desmontar el columpio de sus hijos. Don Manuel. Aterrado de perder su casa y su independencia. Si hacía un trato solo para mí, les estaría dando la espalda a todos. Pensé en Leonardo. Se habría reído de la idea de un trato. Siempre fue el primero en lanzarse al fuego. No por imprudencia, sino porque creía que había que plantar cara a los matones. Costara lo que costara. Mirando el camión que construimos juntos, supe que no podía tomar el camino fácil. Mi decisión estaba tomada. Pero no iba a entregar las pruebas a la policía sin más. Eso parecía demasiado fácil. Demasiado limpio. Ellos lo habían hecho personal. Habían amenazado a mi amigo. Dañado mi propiedad y planeado acabar con mi vida. Merecían algo más que un arresto discreto. Merecían ser expuestos. Derribados por su propia codicia y arrogancia. Iba a tenderles una trampa tan perfecta que caminarían hacia ella sonriendo. Mi mente, ahora clara y enfocada, pasó del debate moral a la estrategia militar. Analicé a mis objetivos. ¿Qué los movía? El concejal Vargas por miedo a la exposición. Carmen por lujuria de poder y orgullo. Y Arturo por pura codicia y una envidia patética y profunda. Había visto cómo miraba mi camión. No lo admiraba. Lo codiciaba. Quería poseer la libertad y la habilidad que representaba. Algo que él nunca podría construir. El camión no era solo mi conexión con Leonardo. Era su debilidad. Era el cebo perfecto. El plan empezó a tomar forma. Audaz y arriesgado. Fingiría estar roto. Derrotado. Pondría el F100 en venta por un precio tan insultantemente bajo, 12.000 euros, que la codicia de Arturo vencería a su cautela. Vería la victoria definitiva, no solo librarse de mi desafío, sino poseer literalmente el símbolo de mi rebeldía. ¿La venta? Por supuesto. No sería real. La cita para la venta sería la trampa real. Sería un escenario. Y yo el director. Llamé a Diego. Diego. Necesito un favor más. Necesito que cablees una habitación para una fiesta. Audio y vídeo de alta definición. Múltiples ángulos. Completamente indetectable. Y necesito que estés en stand-by. Monitorizando todo. Suena a mi tipo de fiesta, dijo sin dudar. Dime dónde pongo los confeti. Luego fui a ver a don Manuel. Tengo un plan, le dije. Y necesito tu ayuda. Es un papel pequeño. Pero el más importante. Solo tienes que hacer una llamada a una hora muy concreta. El miedo en los ojos del anciano había desaparecido. Sustituido por una resolución de acero. Dime qué tengo que hacer. Hijo.
La pieza final era la ubicación. Tenía que ser territorio neutral que yo pudiera controlar. Alquilé en efectivo un pequeño despacho anodino en un parque empresarial a unos pueblos de distancia. Era perfecto, anónimo. Olvidable. Diego lo convirtió en un estudio de grabación de alta tecnología disfrazado de paredes beige y muebles corporativos baratos. La noche antes de poner el cartel en el camión, me quedé en el garaje con un cartel pintado a mano apoyado en el banco. El miedo había desaparecido, reemplazado por una calma fría y dura. Conocía los riesgos. Sabía que todo podía estallarme en la cara. Pero por primera vez en meses, sentía que tenía el control. Ya no reaccionaba a ellos. Ellos iban a reaccionar a mí. Y me aseguraría de que, cuando terminara, todo el mundo supiera exactamente qué aspecto tenía la justicia. El cartel estaba hecho. El escenario preparado. Mañana empezaría el acto final. A la mañana siguiente aparqué el F-100 al final de mi entrada, lo más cerca posible de la calle. Le di un repaso rápido, la pintura rojo cereza brillaba como una herida fresca. Parecía hermoso y vulnerable. Respiré hondo y coloqué el cartel pintado a mano en la ventanilla. El precio que escribí era casi un insulto, 12.000 euros. Para un clásico restaurado como aquel. Era un canto de sirena para un hombre codicioso. No intentaba atraer a un entusiasta de coches. Pescaba a un monstruo. Pasé el día en el garaje con la puerta principal abierta, arreglando el cortacésped, asegurándome de estar visible y parecer completamente derrotado. No tuve que esperar mucho. Al mediodía vi un sedán plateado familiar bajar lentamente por la calle. Era Arturo. No se detuvo. Solo redujo los ojos pegados al cartel. Casi podía ver los engranajes de codicia y triunfo girando en su cabeza. Llegó al final de la manzana. Dio la vuelta e hizo otro pase lento. Luego desapareció. 2 horas después sonó mi teléfono. Número desconocido. Llamo por el Ford, dijo una voz masculina. Era Arturo. Pero intentaba disfrazar la voz, poniéndola más grave. Patético. Sigue disponible, contesté, interpretando mi papel, dejando que un suspiro cansado atravesara la línea. 12.000 euros. ¿Es precio fijo?, preguntó, sin poder ocultar la avidez. Para pago en efectivo. Sí, dije. Francamente. Solo quiero que desaparezca. Estoy harto de los dolores de cabeza que causa en este barrio. Si me entiendes. Añadí la última parte como cebo extra. Gruñó en lo que supuse era comprensión. Podría estar interesado. ¿Dónde puedo verlo? No hago negocios en mi casa, dije firme. Demasiados vecinos cotillas. Tengo un pequeño despacho que uso para trabajos extra. Podemos quedar allí mañana por la noche a las 7. Y trae efectivo. Nada de cheques. Le di la dirección del despacho alquilado. Allí estaré, dijo. Y colgó. Gancho. Línea y plomo. La tarde siguiente a las 6:45 estaba sentado en el despacho estéril alquilado. El aire era frío y quieto. El único mobiliario era un escritorio metálico barato y 3 sillas. Sobre la mesa, una carpeta con papeles en blanco para parecer título y contrato de venta. En una furgoneta en el aparcamiento, Diego vigilaba múltiples feeds de cámaras. El rostro iluminado por el brillo de los monitores. Todo listo. A las 7 en punto llamaron a la puerta. Abrí. Era Arturo. Y no venía solo. Por supuesto.
Carmen estaba a su lado. Brazos cruzados. Mirando el despacho anodino con desprecio absoluto. Nunca dejaría que él tuviera un momento de triunfo sin supervisarlo. Arturo llevaba un maletín de cuero pesado. Entró y lo dejó sobre la mesa con un golpe sólido y satisfactorio. Veamos el título, exigió Carmen. Yendo al grano. Veamos el efectivo, contraataqué. Recostándome en la silla. Arturo sonrió con suficiencia. Abrió los cierres y levantó la tapa. Estaba lleno de fajos de billetes de 100. Está todo aquí, dijo. La voz gruesa de satisfacción engreída. Ahora las llaves y el título. No tan rápido, dije. Levantando una mano. Primero tenemos que hablar. Quiero asegurarme de que el camión va a un buen hogar. Un hogar donde ya no sea un problema. Los ojos de Carmen se entrecerraron. ¿De qué hablas? Lo estamos comprando. Eso es todo lo que necesitas saber. No. Creo que debemos ser claros, dije. Fijando la mirada en Arturo. Te tomaste muchas molestias para conseguir este camión. ¿Verdad? Todas las multas. La amenaza de embargo. Incluso esa rueda rajada. Realmente. Realmente querías que desapareciera. O quizá querías que yo desapareciera. ¿Cuál de las dos? ¿Arturo? Su sonrisa desapareció. No sé de qué hablas. Oh. Creo que sí. Deslicé lentamente un papel sobre la mesa. Era una impresión del registro de Encinas Inversiones. SL. ¿Te suena familiar? Te vi en el apartado de correos. Arturo. Recogiendo el correo de tu pequeña sociedad. El color abandonó su rostro. Carmen arrebató el papel. Sus ojos escaneándolo. Un destello de confusión se convirtió en tormenta de ira cuando miró a su marido. Arturo. ¿Qué es esto? Es la empresa que vosotros dos usáis para comprar las casas de la gente que expulsáis, expliqué con calma. Carmen los acosa con su reinado de terror. Luego Arturo entra con su sociedad y compra las casas por 4 perras. Un timo muy limpio el que tenéis montado. Eso es calumnia. Balbuceó Arturo. El sudor perlándole la frente. No tienes pruebas. Tengo todas las pruebas, dije. La voz peligrosamente baja. Tengo los extractos bancarios que muestran que movéis dinero de la comunidad. Tengo los contratos de compra y tengo los correos. Dejé la última palabra colgando en el aire como una guillotina. Incluso tengo los correos con tu amigo el concejal Ricardo Vargas. Los de la nueva salida de la autopista. Ese fue el momento en que la trampa se cerró de golpe. Carmen jadeó. Girándose hacia su marido. El rostro una máscara de pura traición. Me dijiste que era un rumor. Me dijiste que solo invertíamos. Estaba claro que él le había ocultado toda la extensión criminal de la conspiración. Arturo me ignoró. Me miraba con ojos muy abiertos de un terror hermoso de contemplar. ¿Qué quieres? Susurró. La voz quebrada. Ahora mismo, dije. Inclinándome hacia adelante, quiero que llames al concejal Vargas. Quiero que lo traigas aquí. Los tres vais a sentaros en esta mesa y firmar una confesión completa. Luego vais a liquidar Encinas Inversiones y devolveréis hasta el último euro a cada familia que robasteis. Con intereses. Hundiéndose en una silla. La cabeza entre las manos. Arturo supo que estaba acorralado. Sacó el teléfono. Las manos temblando tanto que apenas podía marcar. Ricardo. Tenemos un problema. Uno grande. El del camión. Alejandro. ¿Lo sabe?
Lo sabe todo. Le dio la dirección. Tienes que venir ahora mismo. Los 20 minutos que esperamos fueron los más silenciosos y angustiosos de mi vida. Finalmente. Otro golpe. Abrí la puerta y apareció el concejal Vargas. Vestido con un traje impecable. Una sonrisa plástica de político pegada en la cara. La sonrisa se evaporó en cuanto me vio. Vio el terror en el rostro de Arturo y la rabia en el de Carmen. Bien, dijo Vargas, intentando tomar el control. La voz suave como la seda. ¿Qué es esto? ¿Qué crees que tienes? Y entonces ocurrió algo inesperado. Arturo empezó a reír. No era una risa de diversión. Era una carcajada extraña y escalofriante de un hombre que ya no tiene nada que perder. Miró a Vargas. Luego a mí. ¿Cree que nos tiene?, se burló Arturo. Una confianza aterradora reemplazando su pánico. Cree que esto es sobre casas y una salida de autopista. No entiende el plan real. ¿Verdad? ¿Ricardo? Se volvió completamente hacia mí. ¿Crees que esto es impresionante? ¿Encontrar unos papeles? Sabíamos que eras un problema desde el principio. Un ex policía militar husmeando. Sabíamos que no te rendirías sin más. Se inclinó hacia adelante. Los ojos brillando con malicia. Esa rueda rajada fue solo un toque suave. El plan real era los frenos. Alguien los cortó. No del todo. Solo lo suficiente. Tarde o temprano. En una carretera rápida. Pisarías el pedal y nada. Un accidente trágico. Nadie lo sabría nunca. Eras un problema que íbamos a resolver permanentemente. La sangre se me heló. Ya no era solo fraude. Era una confesión de intento de asesinato. Justo entonces la puerta del despacho se abrió de golpe. Era don Manuel Herrera. Aterrado pero resuelto. Sujetando un gnomo de cerámica como si fuera un arma. Alejandro. Los llamé, jadeó. Tal como dijiste. La policía. Están en camino. El hechizo se rompió. El caos estalló. Vargas. Blanco como el papel. Corrió hacia la puerta. Arturo. El rostro una máscara de rabia asesina pura. Rugió y se lanzó sobre la mesa. No hacia los papeles. No hacia el dinero. Sino hacia mi garganta. Años de entrenamiento tomaron el control. Avancé para encontrar su carga. Esquivé su torpe agarre y usé su propio impulso para hacerlo tropezar más allá de mí. Cuando se giró, lanzando un puñetazo salvaje. Me agaché. Me levanté y lo envolví en un abrazo de oso que le sacó el aire de los pulmones. Mientras forcejeaba con Arturo. Vargas casi había salido por la puerta. Pero don Manuel. El jubilado cartero. Estiró la pierna en un simple y perfecto zancadilla. El concejal cayó de bruces en el pasillo. Rompiéndose el caro traje. De repente sentí un dolor agudo en el costado. Bajé la vista y vi a Carmen. El rostro retorcido en un gruñido. Apuñalándome con un abrecartas que había cogido del escritorio. Antes de que pudiera golpear de nuevo. La puerta se llenó con un hombre mucho más grande que yo. Era Diego. Señora, dijo. Su voz un rumor calmado y mortal. Le sugiero que suelte eso. El abrecartas cayó al suelo. Con Carmen neutralizada. Giré a Arturo y lo tiré boca abajo al suelo. Inmovilizándole los brazos a la espalda. Ahora sollozaba. Un sonido patético y roto. El aullido de las sirenas creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor.
Dos agentes irrumpieron por la puerta abierta. Armas en mano. Congelándose al ver la escena, dinero esparcido por todas partes. Un político gimiendo en el pasillo. Una mujer histérica dominada por un gigante. Un marido sollozante inmovilizado bajo mí y un anciano sujetando un gnomo como un trofeo. Se había acabado. Miré al agente principal. Respirando con dificultad. Agente, dije. Me llamo Alejandro Ruiz. Estas 3 personas acaban de confesar conspiración. Fraude e intento de asesinato. Señalé con el pulgar al techo. Y todo está grabado. Cada palabra. En el momento en que la policía irrumpió. La energía caótica de la habitación se rompió en un silencio muerto y resonante. Durante unos segundos. Todos se quedaron congelados. Un cuadro bizarro de justicia española, policías con armas desenfundadas. Un político gimiendo en el suelo. Un estafador sollozante inmovilizado bajo mi rodilla. Una mujer histérica dominada por mi amigo gigante y un anciano en la puerta sujetando un gnomo como si fuera el santo grial. Miré al agente principal. Todavía jadeando. Agente, repetí. La voz clara y firme. Me llamo Alejandro Ruiz. Mi amigo Diego y yo cooperaremos plenamente. Estas 3 personas, asentí hacia el montón patético de Arturo. La atónita Carmen y el gimoteante Vargas, acaban de confesar fraude. Conspiración e intento de asesinato. Señalé con el pulgar un detector de humo en el techo. Y todo está grabado. Cada palabra. Los ojos del agente saltaron a la cámara. Luego a mí. El profesionalismo entró en acción al instante. La escena se aseguró con eficiencia silenciosa. Arturo fue puesto en pie. Un hombre balbuceante y roto. Carmen. El rostro una máscara de odio frío como la piedra. Fue sacada en silencio. El concejal Vargas. Sujetándose el brazo. Empezó a quejarse de que su carrera política estaba acabada. Un hecho que nadie en la habitación discutió. Diego entregó al detective principal un pequeño disco duro encriptado. Todo lo que necesitan está ahí, dijo. La clonación completa del ordenador de Arturo y las grabaciones multiángulo de alta definición de esta habitación. Con marcas de tiempo y todo. Disfruten del espectáculo. Los meses siguientes fueron un borrón de procedimientos legales. Las pruebas. Como me dijo después el fiscal. Eran un caso cerrado absoluto. El vídeo de mi entrada. Los datos del ordenador de Arturo y la grabación cristalina de sus confesiones en el despacho. Era un caso a prueba de balas. La Fiscalía y la Guardia Civil se dieron un festín desentrañando la red de engaños que Arturo y Vargas habían tejido. Las sentencias llegaron 9 meses después. Arturo, como arquitecto principal del fraude y por conspirar para matarme, recibió 15 años de prisión federal. Lloró cuando leyeron el veredicto. El concejal Vargas. Por corrupción y conspiración. 7 años y una vida de deshonra pública, su nombre se convirtió en sinónimo local de podredumbre política. Y Carmen. Por su papel en el fraude. La agresión con el abrecartas y la denuncia falsa que lo inició todo. Fue condenada a 5 años. Su reinado como reina de las encinas había terminado oficialmente. La historia salió en las noticias locales y las consecuencias fueron inmediatas. Encinas Inversiones. S.L. Fue intervenida. Sus activos congelados. Un administrador judicial liquidó todo y un equipo de peritos rastreó a cada familia que Arturo y Carmen habían acosado y estafado. En menos de un año se enviaron cheques devolviendo hasta el último euro perdido más daños. La deshonrada comunidad de propietarios fue disuelta formalmente en una reunión de emergencia en el club social.
En su lugar se formó una nueva asociación más simple. Cuando llegó el momento de elegir nueva junta, alguien propuso a don Manuel Herrera como presidente en broma. Un homenaje a su valentía con el gnomo y la zancadilla oportuna. Para sorpresa de todos, la propuesta fue secundada y fue elegido por mayoría aplastante. Intentó dimitir. Por supuesto. Solo quiero que me dejen tranquilo con mis gnomos, protestó. Pero nadie se lo permitió. Su primera y única acción oficial como presidente fue aprobar un único estatuto, artículo primero, dejad a los demás en paz. El barrio empezó a respirar de nuevo. Los juguetes de los niños reaparecieron en los jardines. Alguien puso un aro de baloncesto. La perfección estéril fue sustituida por la realidad desordenada y hermosa de la vida. Para mí, la paz fue más difícil de encontrar. Las batallas legales fueron agotadoras. El corte en mi costado del abrecartas de Carmen cicatrizó en una fina línea blanca. Un recordatorio permanente de lo cerca que había estado. Durante mucho tiempo sentía un escalofrío de ansiedad cada vez que un sedán plateado bajaba por mi calle. Saber que personas con las que compartía valla habían planeado tranquilamente mi muerte era un veneno que tardó en salir de mi sistema. ¿Un sábado? Meses después de las sentencias. Supe que había llegado el momento. Entré en el garaje y miré mi camión. Todavía llevaba las heridas de nuestra guerra, la larga raya blanca de la carpeta de Carmen y una abolladura fea en el capó donde cayó una tubería durante la pelea en el despacho. Pasé todo el fin de semana trabajando. Empecé por la abolladura, golpeándola suavemente desde atrás con martillo y taco, sintiendo como el metal volvía lentamente a su forma original. Luego la raya. La lijé con cuidado, metódicamente, hasta que la fea cicatriz blanca desapareció, dejando solo acero liso y limpio. Apliqué la imprimación. Dejé que curara y luego, con la concentración de un cirujano, apliqué las capas frescas de pintura rojo cereza. Mientras trabajaba, puliendo la capa final hasta conseguir un brillo de espejo, sentí que no solo arreglaba un camión, me arreglaba a mí mismo. Con cada pasada de la lija suavizaba los bordes dentados de mi propia ira y miedo. Con cada capa de pintura nueva cubría las cicatrices que ellos habían dejado en mi vida. Recuperaba mi santuario. Me encontré hablando con Leonardo en mi cabeza, contándole toda la loca historia, imaginando su risa salvaje. Unas semanas después llegó un sobre a mi buzón. No era de un abogado ni del juzgado. La dirección del remitente era desconocida. Dentro había una simple tarjeta escrita a mano. Querido Alejandro, no nos conoces, pero nos llamamos Sara y Tomás. Fuimos una de las familias que tuvo que vender su casa en Las Encinas hace 2 años. Pensábamos que solo habíamos tenido una racha de mala suerte. Nunca supimos la verdad hasta que leímos lo que hiciste. La semana pasada recibimos un cheque del administrador que nos permitirá comprar una nueva casa para nuestra familia. Nunca podremos agradecerte lo suficiente que luchases una batalla que ni siquiera sabíamos que se estaba librando. Nos devolviste nuestro futuro. Dentro había una fotografía. Mostraba a una joven pareja sonriente con 2 niños pequeños. Todos de pie junto a un columpio nuevo en un jardín verde. Me quedé en mi entrada sosteniendo la foto y miré mi F100. Estaba perfecto de nuevo, brillando bajo el sol de la tarde, sin una sola raya ni abolladura. Por fin lo entendí. La paz que había buscado no era un lugar que se pudiera comprar. No era la ausencia de conflicto. Era la fuerza que encuentras en la lucha por proteger lo que amas. Era la satisfacción tranquila de un trabajo bien hecho. Me senté en el asiento del conductor y giré la llave. El quinto 8 de 390 rugió a la vida. Un retumbar profundo y poderoso que vibró hasta el fondo de mi alma.
Era el sonido de una promesa cumplida. Era el sonido de la justicia.